Francia ha sido uno de los partidarios europeos más firmes de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala. El presidente del país, Emmanuel Macron, ha criticado repetidamente a Vladimir Putin por sus acciones. Incluso sugirió antes que la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania podría ser posible. Francia ha dado a Ucrania 86.000 millones de euros, unos 997.000 millones de dólares, en ayuda militar desde la invasión de Putin. Pero ahora Francia acaba de hacer algo más grande que cualquier cosa que haya hecho antes. Francia hizo una declaración histórica y ofreció algo increíble para Putin. La guerra en Ucrania podría estar a punto de cambiar por completo. ¿Por qué? Bueno, los detalles del acuerdo lo explican todo. En su informe del 17 de noviembre sobre el nuevo acuerdo, el Kiev Independencia dijo lo siguiente: Francia acordó vender 100 aviones Rafale Dassault a Ucrania, lo que fortalecerá significativamente su fuerza aérea. En este proceso, también se cubren las necesidades de defensa aérea de Ucrania, ya que Francia venderá sistemas Sol-Air-Moyenne porté-terrestres. Ucrania busca 8 de estos sistemas, cada uno con 6 lanzadores. No se sabe cuántos Francia venderá bajo el nuevo acuerdo, aunque son las compras principales de Ucrania. Zelensky afirma que bombas aéreas, misiles aire-aire y radares para defensa aérea estarán incluidos en el paquete francés. Esto es enorme para Ucrania y muy malas noticias para Putin. Con solo un acuerdo, Francia está cubriendo algunas de las principales carencias que Ucrania tiene en su arsenal, especialmente en el frente de la defensa aérea, mientras también la equipa con muchos aviones de combate que sus fuerzas pueden usar para lanzar bombas y misiles contra los ocupantes de Putin dentro de Ucrania. Macron añadió más cuando habló junto a Zelensky después de que los dos líderes se reunieran en París. Afirmó que los Sol-Air-Moyenne porté-terrestre que Francia venderá a Ucrania no provienen solo de sus reservas. Estos son sistemas de defensa aérea completamente nuevos de próxima generación que actualmente están en desarrollo. Macron agregó que Ucrania recibirá uno de estos primeros sistemas recién producidos. Ucrania ya conoce este sistema, pero ahora tendrá características mejoradas. En su informe sobre el nuevo acuerdo, el Kiev Post añade que este es un paso importante para que Ucrania reconstruya y se modernice una fuerza aérea que al inicio de la guerra dependía casi totalmente de tecnología soviética. También se podría ver esto como otro gran avance en los esfuerzos de Ucrania por integrar sus sistemas con los de sus aliados de la OTAN. También es un paso que da a la OTAN el arsenal defensivo necesario contra los drones rusos de largo alcance. Lamentablemente, hay una advertencia importante. Ucrania no recibirá los 100 Rafales y las nuevas defensas aéreas en un solo paquete. El acuerdo es parte de un pacto de seguridad de 10 años entre Francia y Ucrania. Es decir, los cazas franceses se entregarán poco a poco a Ucrania durante la próxima década, presumiblemente a medida que Ucrania pueda pagarlos. Sin embargo, ni siquiera esa salvedad puede restarle importancia a lo que Francia acaba de hacer por Ucrania. Y Zelensky lo sabe. Nuevas aeronaves, nuevos refuerzos, nuevos pasos para fortalecer a nuestro ejército en nuestro país, dijo Zelensky después de firmar el acuerdo. Agradezco a Francia, al presidente Emmanuel Macron y a la nación francesa. La salvedad también muestra algo relevante a Putin. Francia está apostando por Ucrania a largo plazo. El Kiev Post añade eso. El nuevo acuerdo se basa en una serie de proyectos conjuntos de defensa entre Ucrania y Francia, que incluyen la cooperación de ambos países en el desarrollo de tecnología para drones y vehículos aéreos no tripulados interceptores que se utilizan para derribar drones rusos en el cielo. Ese proyecto en particular está programado para comenzar el próximo año. El gran compromiso de Francia muestra a Putin que cree en la soberanía de Ucrania. Este no es solo un acuerdo diseñado para ayudar a Ucrania a ganar la guerra contra Rusia, es un acuerdo que integra aún más a Ucrania en la comunidad de defensa europea. Durante la próxima década, para mantener y fortalecer su capacidad incluso tras la guerra, Ucrania debería recibir pronto algunos de los Rafale que busca comprar según el Kiev Post. Algunos aviones podrían salir del inventario de Francia, por lo que solo falta acordar el precio y la entrega entre Ucrania y Francia. Otros serán fabricados para Ucrania como parte de un programa de adquisición a largo plazo que probablemente hará que Ucrania comprometa fondos para que Francia pueda comenzar a trabajar en la construcción de los nuevos aviones. Una cosa es segura, tanto la Fuerza Aérea como las defensas aéreas de Ucrania acaban de recibir un impulso enorme. Para entenderlo, basta ver las dos armas clave que Ucrania recibirá de Francia según el nuevo acuerdo. El Dassault Rafale es un avión de combate interesante, ubicado entre la cuarta y quinta generación. El Kiev Post lo considera uno de los mejores cazas polivalentes de Europa porque puede cumplir casi cualquier función que Ucrania necesite de un avión de combate. Los ataques en profundidad son una posibilidad, al igual que las operaciones navales y las misiones generales de superioridad aérea. Ucrania
nunca debería necesitar la capacidad del Rafale para lanzar armas nucleares. Pero es otra característica, y no es mala para que los aviones la tengan. ¿Debería la guerra escalar hasta el punto en que Francia necesite empezar a mostrar su poderío nuclear? Con 100 Rafale, la Fuerza Aérea de Ucrania se posiciona entre las mejores de Europa, y las características del caza lo explican. Army Recognition informa que el Rafale será el principal avión de combate francés hasta al menos 2040. Esto muestra que Ucrania no solo adquiere descartes occidentales en este acuerdo. El Rafale es extremadamente ágil, especialmente considerando su pesada carga de armas, e incorpora un sistema electrónico de supervivencia llamado Spectra. Ese sistema podría ser lo más importante del avión. Spectra, que significa equipo de autoprotección para contrarrestar amenazas, es un sistema de guerra electrónica que brinda al Rafale varias capacidades destacadas. Los pilotos detectan amenazas a larga distancia y usan el sistema para identificar y localizar amenazas láser, infrarrojas y electromagnéticas. Spectra también integra sistemas de alerta de radar, misiles y láser. Además, esto permite que el piloto del Rafale pueda evitar amenazas tangibles en el cielo y completar sus misiones sin importar los intentos del enemigo de usar su propia guerra electrónica para desviar al avión de su curso. Así que el Rafale está diseñado para sobrevivir, pero también golpea como un camión. El avión puede llevar armas ASIM de precisión, misiles antibuque Exocet, bombas guiadas por láser y el misil aire-aire Mika. También puede llevar misiles de largo alcance Scalp o Storm Shadow, usados por Ucrania durante gran parte de su guerra con Rusia. Francia y sus socios europeos ya tienen el misil aire-aire Meteor, al que Ucrania podría acceder en el futuro. Finalmente, está el cañón Nexter 30 M791 de 30 milímetros integrado en cada Rafale, que puede disparar hasta 2.500 rondas por minuto. Ucrania ajusta la carga del avión según la misión. Con tantas opciones, el Rafale podría ser el avión de combate más versátil del arsenal de Ucrania. Además de su versatilidad, tiene un alcance de 3.700 kilómetros, casi 2.300 millas. Eso basta para que Ucrania use el Rafale en todos los territorios ocupados. Y si Ucrania se atreve, podría permitir ataques en territorio ruso. Combina ese alcance con una velocidad máxima de 1.800 kilómetros o alrededor de 1.110 millas por hora, y tienes un avión que es ágil, potente y capaz de superar la velocidad del sonido cuando vuela a toda velocidad. Y Ucrania va a recibir 100 de ellos durante la próxima década. El Rafale no es el mejor avión occidental que Ucrania podría conseguir. El F-35 destaca en misiones de sigilo. Además, National Interest señala que una simulación de guerra occidental en la que participaron F-22 fabricados en Estados Unidos y Rafales mostró que un F-22 derribó 6 Rafales y se enfrentó a otros 5 en combate hasta que el piloto de un Rafale logró fijar al F-22 con un misil infrarrojo para derribarlo. Aún así, el avión francés está entre los mejores del resto, y se podría decir que es el mejor avión europeo que Ucrania podría esperar conseguir. Rusia podría estar asustada. La próxima década verá cómo el poder aéreo de Ucrania se multiplica varias veces. Con un avión tan impresionante rumbo a Ucrania, con el nuevo acuerdo con Francia, es fácil olvidar que Ucrania también comprará algo que necesita ahora. Rusia aprovecha la debilidad de las defensas aéreas de Ucrania, lanzando grandes ataques con drones y misiles, ante los que Ucrania tiene dificultades para defenderse. Estos bombardeos aéreos han estado funcionando, al menos en el sentido de que están sobrepasando las defensas aéreas de Ucrania. El 12 de noviembre, Noticias de Negocios de Ucrania informó que la tasa de interceptación de drones en octubre de 2025 fue la más baja desde principios de 2024. Rusia lanzó 5.298 drones contra Ucrania en octubre y las defensas ucranianas derribaron el 80%. Aunque sigue siendo un porcentaje alto, eso significa que más de 1.000 drones rusos lograron atravesar las defensas aéreas de Ucrania y alcanzaron sus objetivos. Eso es inaceptable para Ucrania. Los sistemas Sol-Air Moyen, porté terrestre que Francia va a vender, podrían convertirse en una parte clave del rompecabezas de defensa aérea que Ucrania todavía está tratando de resolver. Nadie dirá que el Sol-Air Moyen porté terrestre es la solución mágica ante drones y misiles rusos. Por supuesto, Ucrania no alcanzará una tasa de interceptación casi del 100%, ni siquiera con estos sistemas activos. Obtendrá tantos sistemas como pueda pagar y Francia pueda ofrecer. Esos sistemas ayudarán a Ucrania a lidiar mejor con los misiles de crucero rusos. Army Technology señala que el Sol-Air Moyen porté terrestre fue diseñado como sistema antimisiles para proteger ciudades tácticas clave. El medio señala que el sistema puede enfrentar vehículos aéreos tripulados y no tripulados,
así como misiles de crucero y balísticos tácticos, dentro de un alcance de 600 kilómetros o 372 millas. El Sol Hermoyen, porte terrestre, lleva 8 misiles en la parte trasera de un camión 8x8. Ucrania busca 8 de estos sistemas, cada uno con 6 lanzadores. Esto indica que un sistema Sol Hermoyen porte terrestre puede lanzar hasta 48 misiles antes de recargar. El Sol Hermoyen porte terrestre usa el misil Aster 30 Bloque 1 con una ojiva direccional que dirige fragmentos a un único objetivo. El misil emplea navegación inercial y correcciones desde tierra para aumentar sus posibilidades de alcanzar el objetivo. Con un alcance de 100 km o 62 millas, el sistema brinda a Ucrania una opción sólida de alcance medio contra misiles y drones. El Sol Hermoyen porte terrestre está en un chasis de camión, lo que indica que es un sistema de defensa móvil. Eso es clave para enfrentar los ataques aéreos rusos, que abarcan toda Ucrania. Los radares del sistema permiten detección y respuesta en 360 grados. Un solo sistema Sol Hermoyen porte terrestre rastrea hasta 100 objetivos y puede atacar 10 a la vez, según las prioridades que defina Ucrania. Y todo esto solo cubre el modelo básico. Ucrania comprará la versión actualizada del Sol Hermoyen porte terrestre, que probablemente sea el Sol Hermoyen porte terrestre nueva generación o de próxima generación, de MBDA Systems, que ayuda a construir el sistema de defensa aérea. Thales afirma que la variante nueva generación tendrá mejor interceptación de misiles balísticos, mayor cadencia de fuego y un radar multifunción mejorado. Ucrania sabrá más cuando el sistema salga de producción, pero también ya está lo suficientemente familiarizado con el Sol Hermoyen porte terrestre como para aprovechar al máximo cualquier modelo base que pueda recibir. Como parte del nuevo acuerdo con Francia, dijimos al principio del video que Francia acaba de hacer algo grande por Ucrania. Ahora, ¿entiendes cómo? Pero lo más importante del nuevo acuerdo parece que ha sido diseñado específicamente para ayudar a Ucrania a superar algunos de los principales desafíos que enfrenta en su guerra contra Rusia. Ahora y en el futuro, uno de esos desafíos ya lo mencionamos. Ucrania necesita más defensas aéreas y las necesita lo antes posible. Las estadísticas relacionadas con el número de drones lanzados por Rusia en octubre y las dificultades de Ucrania para interceptarlos apuntan a un problema que ha estado afectando a Ucrania durante la mayor parte de la guerra. Zelensky ha solicitado varias veces a los aliados occidentales más defensas aéreas para Ucrania. Según la misión de Ucrania ante la OTAN, en noviembre Zelensky afirmó: "Es crucial fortalecer nuestra defensa aérea. Ucrania requiere defensa aérea y misiles. Debemos ampliar la iniciativa Perla, a través de la cual recibimos armas para nuestra defensa, intensificar los esfuerzos para involucrar a los países que aún no se han unido y aumentar las contribuciones". Zelensky hizo esa declaración el 15 de noviembre. 2 días después, se dio a conocer la noticia del acuerdo de Ucrania con Francia. El punto es el mismo que Zelensky ha planteado por años. Actualmente, Ucrania carece de defensas aéreas suficientes, por lo que todo apoyo es bien recibido. El acuerdo de Francia con Ucrania destaca que este país hace todo para resolver sus desafíos de defensa aérea. La llegada de más solución de artillería de medio alcance para el teatro, TS, será parte de la solución. Hay otras piezas del rompecabezas encajando. El 3 de noviembre, Associated Press News informó que Ucrania recibió más sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos, considerados por el medio como su mejor defensa contra misiles rusos. Ahora hay más Patriots en Ucrania, y ya se están poniendo en funcionamiento, confirmó Zelensky antes de agregar. Se requieren más sistemas para proteger la infraestructura clave y nuestras ciudades en todo el estado. Los nuevos solución de artillería de medio alcance para el teatro, ACTAC, quizá no sean tan eficaces como los Patriots para enfrentar los misiles rusos, pero serán una adición occidental bienvenida junto con este nuevo grupo de Patriots. El 10 de noviembre, Zelensky dijo que Ucrania solicitará 25 sistemas Patriot más a Estados Unidos, quizá insinuando la posibilidad de llegar a un acuerdo similar al que logró con Francia. Hasta el momento de la creación de este video, no ha surgido nada de esa declaración. Esto muestra que Ucrania depende menos de la ayuda militar y ahora busca comprar sistemas para fortalecer su defensa aérea. También desarrolla sistemas nacionales para enfrentar la amenaza aérea de Rusia. El 15 de noviembre, The Guardian informó que Ucrania pronto iniciará la producción masiva de un nuevo dron interceptor, buscando fabricar hasta 1000 diarios. 3 empresas ya han comenzado la fabricación, con otras 11 en proceso, todas las cuales estarán produciendo drones que han demostrado ser muy capaces de lidiar con los ataques de Rusia. Podría ser el inicio de una nueva estrategia de defensa aérea ucraniana. Los interceptores se ocuparán de la mayoría de drones rusos, dejando los Patriots y Sol Hermoyen porte terrestre para los misiles rusos.
Eso es especulativo. Lo esencial es que las compras pendientes de Ucrania de sistemas franceses Sol-Air Moyenne, portée terrestre, son enormes ante los constantes bombardeos aéreos. El país se enfrenta a desafíos con Rusia. Sobre los aviones Rafale, ya mencionamos que Ucrania busca reforzar su fuerza aérea. Como con los Sol-Air Moyenne portée terrestre, no solo depende del acuerdo con Francia para lograrlo. A los 100 aviones Rafale que Ucrania comprará en la próxima década, se sumarán hasta 150 aviones Gripen suecos. El 23 de octubre, CNN informó que Ucrania había firmado un acuerdo con Suecia, muy parecido al que acaba de firmar con Francia. Por eso Suecia dijo que vendería sus Gripen a Ucrania si este país puede comprarlos. La oferta fue la primera de un aliado de Ucrania en prometer muchos aviones, lo que muestra que Francia sigue el ejemplo con su acuerdo de Rafale. El 17 de noviembre, Newsweek señaló que los Rafale franceses, aunque más antiguos, siguen siendo muy capaces frente a la mayoría de aviones rusos. También señaló que el propio desempeño aéreo de Rusia ha sido deficiente durante la guerra, a pesar de que el país tiene muchos más aviones a su disposición que Ucrania. Ese bajo desempeño sugiere que Ucrania podría comenzar a desplegar sus aviones Rafale en operaciones ofensivas sin tener que preocuparse demasiado por la resistencia de la Fuerza Aérea rusa. Eso no significa que no habría resistencia, pero con buen entrenamiento y aviones superiores a muchos de los de Rusia. Ucrania podría crear zonas de superioridad aérea que serían pesadillas para las fuerzas rusas en tierra. Putin no quiere que Ucrania llegue a acercarse a lograr la supremacía aérea. Se enojará con Francia por permitir que Ucrania se acerque a lograr esa supremacía. Si Putin ya está furioso, se enfadará aún más cuando escuche eso. Francia cooperará con Ucrania a un nivel más profundo, tras la reunión que anunció el nuevo acuerdo. El Kiev Independiente reportó que la oficina de Macron dijo que debatiría varios niveles de cooperación bilateral con Ucrania, en energía, economía y defensa. Es decir, Rusia busca debilitar todos los campos al desgastar a Ucrania. La oficina de Macron reveló que discutirán garantías de seguridad bajo el marco de la coalición de los dispuestos. Todo esto significa que lo que Francia acaba de hacer por Ucrania puede ser solo el comienzo. Eso está bien para mí. Así respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 16 de noviembre al ser cuestionado sobre un proyecto de ley en el Senado que podría afectar gravemente la economía rusa. Con esas 4 palabras, Estados Unidos bajo Donald Trump envió un mensaje importante a Vladimir Putin. Es momento de tomar en serio las discusiones de paz, o Estados Unidos hará que Rusia pague. ¿Cómo?, te preguntarás. Con un nuevo proyecto de ley que impondría sanciones como nunca antes hemos visto en la guerra. Estados Unidos oficialmente se ha cansado de Rusia y acaba de darle una bofetada a Putin tan fuerte que la marca de la mano se puede ver en la cara del presidente ruso desde Washington. El 17 de noviembre, Euronews informó que los legisladores estadounidenses están trabajando actualmente en un proyecto de ley que permitiría a Estados Unidos imponer sanciones severas como respuesta al papel de Rusia en la guerra de Ucrania. Sin embargo, esas sanciones no serán directas contra Rusia, sino secundarias, y pueden llegar a ser aranceles de hasta el 500% para cualquier país que haga negocios con Rusia. Mientras Putin sigue su brutal invasión a Ucrania, esto no es realmente una noticia nueva. Los senadores que están redactando el proyecto de ley en realidad propusieron este arancel desde mayo solo para ver cómo cualquier sugerencia de que pudiera implementarse era rechazada, ya que Trump todavía intentaba trabajar con Putin para negociar un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Parece que el proyecto de ley no desapareció, sino que fue puesto en espera para poder usarse cuando llegara el momento adecuado. Ese momento es ahora, y las 4 palabras que usamos para presentar el video lo explican. Trump aprobó que el proyecto de ley avance más allá del borrador. Eso es muy mala noticia para Putin. Para entenderlo, debes saber cómo opera una sanción secundaria. En una sanción tradicional, una entidad impone medidas financieras a otra para dificultarle la vida. Las muchas sanciones implementadas contra las empresas y los individuos adinerados de Rusia son buenos ejemplos. Por lo general, el país que implementa las sanciones impide que esas empresas e individuos hagan negocios o de alguna otra manera operen en el territorio de la nación que impone las sanciones. Mientras más países apliquen sanciones, menos opciones tiene la entidad sancionada para obtener ingresos. Esa es la idea general detrás de una sanción. Al menos en algunos casos. Una sanción secundaria funciona de manera diferente. En vez de atacar a la entidad a sancionar, la nación impone sanciones a los aliados, socios y compradores vinculados con ese país. La idea es que la presión financiera sobre quien trate con la entidad sancionada sea muy grande, que aquellos afectados por las sanciones secundarias buscarán otros socios o proveedores. En el caso de Rusia, esto podría significar que un país como China, que compra petróleo ruso, reciba un arancel del 500%
que lo haga pensarlo 2 veces antes de comprar ese petróleo. Entonces China cambia de proveedor a otra nación, evitando el arancel. Rusia queda con un déficit bancario de miles de millones de dólares que no puede cubrir como castigo indirecto. Estados Unidos confía en que las sanciones secundarias sean una herramienta eficaz para que Putin vuelva a negociar. Volviendo al proyecto de ley, Trump siguió su afirmación de que estaba bien para él con una declaración explicando lo que pretende que haga el proyecto de ley. Trump advirtió que cualquier país que negocie con Rusia será sancionado y añadió que podrían incluir a Irán. Eso es interesante. El proyecto de ley original, propuesto por Lindsey Graham y Richard Blumenthal, solo aplica a Rusia. Ahora Trump parece estar insinuando que el mismo proyecto de ley podría extenderse para castigar a Irán. Si ese es el caso, eso significaría que Trump le pone su propio sello a un proyecto de ley. Ese ya está proponiendo un arancel del 500% a las importaciones de países que compren productos petroleros o uranio rusos. Quienes compren productos similares de Irán podrían sumarse a la mezcla. Sancionar a Irán también limitaría las opciones de países como China para obtener petróleo, dificultando a quienes Estados Unidos busca debilitar con este proyecto de ley, además de Rusia. También se sugiere que otro arancel del 500% podría aplicarse a bienes y servicios generales que provengan de Rusia. Acabamos de mencionar que Trump parece estar tratando de ponerle su propio sello al proyecto de ley de Graham y Blumenthal. Incluso podría estar intentando atribuirse todo el mérito. Político informó que el presidente de Estados Unidos habló sobre posibles nuevas sanciones secundarias autorizadas por Trump en su informe. Como dije, cualquier país que negocie con Rusia será fuertemente sancionado. Si Graham o Blumenthal están molestos porque Trump diga que la idea fue suya, no lo demuestran. Graham, en particular, parece estar extasiado. Ahora el proyecto de ley tiene la oportunidad de avanzar. Estoy muy complacido con la bendición del presidente Trump. El Congreso impulsará la ley de sanciones a Rusia, respaldada por ambos partidos para dar más herramientas a Trump y detener la violencia en Ucrania. Graham lo dijo en X tras la aparente aprobación de Trump al proyecto de ley. Luego agregó: esta legislación está diseñada para darle al presidente Trump más flexibilidad y poder para presionar a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones. Al ir tras Putin y países como Irán que lo apoyan, agradezco el apoyo bipartidista a esta legislación en la Cámara de Representantes y el Senado. El Senado ha esperado este momento y probablemente actuará ahora que puede. Político señala que el Senado de Estados Unidos había sido reacio a actuar sobre el proyecto de ley de Graham y Blumenthal anteriormente, porque Trump no había expresado su apoyo. Sin embargo, varios senadores han apoyado de otras formas. La ley de sanciones a Rusia de 2025 tiene más de 80 copatrocinadores. El Senado le dice a Trump que puede avanzar con el proyecto de ley cuando él quiera. Solo hay un problema. Aunque Trump ya podría actuar, muchos aliados de Ucrania quizá no estén listos para la próxima acción de Estados Unidos. Newsweek destaca esto, señalando que la nueva ley de sanciones podría lanzar una red tan grande que atraparía a más que solo países como China e India. Muchos países aliados de Estados Unidos y Ucrania aún comercian con Rusia y podrían verse afectados por los aranceles del 500% propuestos. Turquía, Japón, Corea del Sur, Brasil, Singapur y la Unión Europea compran productos petroleros rusos en distintas cantidades. Estos países podrían sumarse a una larga lista que incluye a China, Irán, India, Vietnam, Egipto y muchos otros. Efectivamente, esto hace que las nuevas sanciones sean casi como un arancel generalizado para gran parte de Europa y Asia, así como para partes de África y Sudamérica. Si esto es justo para los aliados de Estados Unidos es debatible. Se podría decir que la Unión Europea financia casi tanto el esfuerzo bélico ruso como apoya a Ucrania, aunque sea involuntario. El 10 de octubre, Reuters publicó un informe en el que decía que la Unión Europea se encuentra en la extraña posición de financiar a ambos lados del conflicto. Rusia recibe miles de millones de dólares del bloque por sus ventas de petróleo y gas. En los primeros 8 meses de 2025, la Unión Europea gastó 11.000 millones de euros, aproximadamente 1.275.000 millones de dólares, en energía rusa. Reuters señala que 7 de los 27 países de la Unión Europea aumentaron el valor de sus importaciones de energía desde Rusia respecto al mismo periodo de 2024. De esas 7 naciones, 5 están apoyando activamente a Ucrania en su guerra contra Rusia. Por ejemplo, las importaciones de Francia han aumentado su valor en un 40%, mientras que los Países Bajos han gastado un 72% más en energía rusa que durante los primeros 8 meses de 2024. Es un conflicto de intereses. Tal vez, y la Unión Europea lo sabe. El 24 de octubre, la BBC informó que más de 20 países se unieron para retirar el petróleo y gas rusos del mercado global. Esta es una afirmación algo nebulosa, y la BBC no especifica cuáles son los más de 20 países que han hecho la promesa.
indica que la afirmación surgió tras las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido a dos grandes petroleras rusas. La Unión Europea señaló al gas natural licuado ruso, y según Al Jazeera, busca prohibir el petróleo por oleoducto y las importaciones de gas natural licuado de Rusia para 2028. Sin embargo, eso todavía está a más de 2 años de distancia. Si las sanciones secundarias de Estados Unidos entran en vigor antes de 2028, lo cual parece muy probable, ahora que Trump ya dio el visto bueno, entonces la Unión Europea va a pasar por un momento difícil. El bloque podría negociar con Estados Unidos para quedar exento de los aranceles del 500%, pero eso también implicaría que los aranceles no son tan efectivos como deberían. La Unión Europea puede enfrentar dificultades, pero Rusia será la más afectada por las nuevas sanciones de Estados Unidos. Y los portavoces del Kremlin ya empezaban a salir de las sombras para hacer oír sus opiniones mucho antes de que Trump diera luz verde al proyecto de ley del Senado. O más bien que las opiniones de Putin duelan, porque el presidente de Rusia rara vez es lo suficientemente valiente o imprudente como para decir lo que realmente quiere decir después de que Estados Unidos le da un golpe a Rusia. Si algún comentarista aún tiene ilusiones, aquí está. Dmitry Medvedev se enfureció al hablar sobre las sanciones de Estados Unidos a dos gigantes petroleros rusos. Estados Unidos es nuestro enemigo, y su pacificador ahora sigue totalmente el camino hacia la guerra con Rusia. La relación entre Estados Unidos y Rusia ahora parece al borde del colapso. Solo podemos imaginar cuál será la respuesta de Rusia ante las últimas noticias. Si hay algo que le da un respiro a Putin, es que el hecho de que Trump diga que está de acuerdo con el proyecto de ley de Graham y Blumenthal no garantiza que se convierta en ley. Hay dos obstáculos que se interponen en el camino. Uno de ellos es el propio Trump. Euronews sugiere que el apoyo del presidente de Estados Unidos al proyecto de ley no asegura su aprobación. Trump quizá busca presionar más a Putin solo con amenazar con el proyecto de ley. Esto haría que las palabras de Trump fueran otro intento de que Putin regrese a negociar la paz en Ucrania. Si la jugada funciona o no, dependerá de las reacciones de Putin. Si Trump cree que Putin no quiere negociar, un visto bueno declarado podría volverse oficial pronto. Hay señales de que Trump ya se ha dado por vencido con Putin. En agosto, tras reunirse con Putin en Alaska, Trump dijo que el presidente ruso quizá no quiera llegar a un acuerdo. Trump comenzó a hablar sobre la situación de seguridad de Ucrania poco después de esa reunión, y Reuters lo citó diciendo lo siguiente: los europeos están dispuestos a desplegar personal por seguridad y ayudar en ciertos temas. Probablemente por aire, en un episodio de Fox News en Fox and Friends, cuando le preguntaron sobre la disposición de Putin para llegar a un acuerdo, Trump admitió que puede que Putin no esté dispuesto en absoluto, y agregó: vamos a averiguar sobre el presidente Putin en las próximas semanas. Ese par de semanas ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, Trump aún parecía esperar influir en Putin hasta octubre pasado. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia iban a reunirse en Hungría para dialogar sobre la paz, pero la reunión se canceló. ¿Por qué? Trump explicó que no tenía intención de participar en una reunión inútil y que no tenía intenciones de reunirse con Putin en el futuro inmediato. Trump afirma que no pospuso la reunión, sino que la canceló porque no cree que Putin quiera la paz. Menos de un mes después, el presidente de Estados Unidos parece aprobar un proyecto de ley. Eso prácticamente confirma que ha renunciado a convencer a Putin de llegar a un acuerdo. Aunque se supere el obstáculo de Trump, la ley de sanciones a Rusia de 2025 sigue en riesgo. De hecho, apenas está en el segundo paso de un proceso de aprobación de varios pasos que termina con Trump. El gobierno de Estados Unidos indica que un proyecto de ley debe ser propuesto antes de convertirse en ley. La propuesta puede originarse por una petición popular o por una promesa de campaña de un candidato al Congreso, como el proyecto de ley de Graham y Blumenthal, presentado por un senador o representante de Estados Unidos. Una vez presentado, el proyecto de ley se asigna a un comité relevante que realizará investigaciones y debatirá el proyecto, haciendo cualquier ajuste que considere necesario. La ley de sanciones a Rusia de 2025 está en este paso, ya que ha sido remitida al Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Ahí sigue, con solo un 2% de probabilidad de ser promulgada, según GovTrack. Ese pronóstico podría cambiar tras los últimos comentarios de Trump. Si el proyecto de ley pasa a este comité, se presentará ante el Senado para una primera votación, ya que fue propuesto por el propio Senado. Si se aprueba, el proyecto pasa a la Cámara de Representantes para el mismo proceso de comité y votación. Pueden ocurrir 2 retrasos si ambas cámaras del Congreso hacen enmiendas distintas al proyecto de ley, lo que significa que tienen que reunirse para finalizar y votar sobre un borrador final. Si la iniciativa surge en la Cámara de Diputados, los procesos de votación y redacción se invertirán. La Cámara de Diputados haría la primera ronda,
luego el Senado y después el borrador conjunto y votación. Solo cuando un proyecto de ley pasa por todo esto, va al presidente para que lo firme, e incluso entonces el presidente tiene poder de veto, lo que podría llevar a que rechace el proyecto de ley por completo. Al menos, ese es el caso la mayoría de las veces. El Congreso puede anular un veto presidencial si el proyecto de ley presentado se aprueba con una mayoría de 2/3 o más, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Este no es un estándar fácil de alcanzar. El proyecto de ley de sanciones va por buen camino porque tiene más de 80 copatrocinadores. Esto significa que el nuevo proyecto de ley de Estados Unidos no será ley de inmediato. E incluso si el proyecto de ley llega al escritorio de Donald Trump, lograr que se convierta en ley puede depender de esperar que Trump siga pensando lo mismo en ese momento, como lo hace ahora, suponiendo que no se cumplan las condiciones para anular un veto. Si esto sucede, Estados Unidos tendrá una ley para imponer aranceles del 500% a países que compren petróleo y uranio rusos. Las enmiendas realizadas durante los procesos de comité y votación podrían cambiar eso, quizás haciendo que el proyecto de ley sea aún más severo si se cree en la especulación actual. Si todo sale bien, como sugiere Trump, habrá más presión económica sobre Putin. Trump ha usado aranceles para ganar influencia y forzar acuerdos con varios países desde su segundo mandato. Este proyecto de ley tiene el potencial de inyectar una dosis de esteroides a esa política centrada en los aranceles, al menos cuando se trata de los clientes del petróleo ruso. Solo queda una pregunta por responder. ¿Funcionará realmente la ley de sanciones a Rusia de 2025? Ahí es donde todo se complica. A simple vista, el proyecto de ley parece efectivo. Se utilizan aranceles para presionar a los clientes del petróleo ruso a que dejen de comprar. Esa presión los obliga a actuar así, restando miles de millones al fondo de guerra de Putin. Es una buena teoría, pero las sanciones secundarias no son nuevas y antes no siempre han funcionado. El Foro Económico Mundial dijo lo mismo en 2018, señalando que hay varios problemas que pueden hacer que las sanciones secundarias sean ineficaces. Las pérdidas económicas que enfrentan los países afectados explican el fracaso de las sanciones secundarias. Un arancel del 500% podría resolver ese problema, al menos con países sin la resiliencia financiera de China. Todavía queda la pregunta de si las nuevas sanciones de Estados Unidos causarán suficiente daño financiero como para superar los beneficios económicos de comprar el petróleo ruso a precios reducidos en grandes cantidades. El Foro Económico Mundial señala que estas sanciones pueden fallar porque buscan cambiar políticas que la nación sancionada difícilmente revertirá. Eso suena mucho a la postura de Putin sobre Ucrania. Sin embargo, las sanciones secundarias de Estados Unidos pueden ser diferentes debido a la guerra en Ucrania. Trump preferiría que esas sanciones llevaran a Putin a negociar. Si no lo hacen y las sanciones bloquean la compra de petróleo ruso, eso también sirve. Sin el dinero del petróleo ruso, a Putin le costará financiar la guerra, lo que podría llevar al mismo resultado que unas conversaciones de paz: el fin del conflicto en Ucrania. También existe un riesgo muy real que proviene de la implementación de sanciones secundarias, haciendo que las naciones afectadas se unan en contra de Estados Unidos. China ya está algo aliada con Rusia, aunque algunos podrían argumentar que está usando la posición debilitada de Putin como ventaja. Sin embargo, aplicar estas sanciones puede ser difícil si la nación logra eludirlas. Esto implica el riesgo de que algunos afectados se unan y apliquen sus propias sanciones o aranceles contra Estados Unidos. Las sanciones secundarias han funcionado antes pese a estos desafíos. Deutsche Welle indica que la administración de Barack Obama usó esta táctica, aunque sin aranceles masivos, para sancionar bancos y entidades que comerciaban con Irán. El objetivo de Obama en ese entonces era convencer a Irán de que era momento de negociar sobre la limitación de su programa nuclear, y los esfuerzos del expresidente dieron resultado. Todos estos son problemas para el futuro. Por ahora, Trump solo ha dado su aprobación verbal a la ley de sanciones a Rusia de 2025. El proyecto de ley de Graham y Blumenthal aún está lejos de aprobarse en Estados Unidos. Solo así veremos el impacto real de las sanciones secundarias de Estados Unidos y los aranceles del 500%. El avance de Vladimir Putin hacia Pokrovsk ha sido uno de los más sangrientos de la guerra en Ucrania, y Rusia sufre la mayoría de las bajas. Miles de sus soldados han sido víctimas de la visión de túnel de Putin en Pokrovsk. Y el líder de Rusia parece despreciar la seguridad y el bienestar de sus soldados. Las tropas de Rusia están siendo enviadas como carne de cañón a Ucrania, y si esas tropas no hacen exactamente lo que Putin necesita que hagan, él no les presta atención. Putin abandona a sus soldados en Pokrovsk, dejándolos morir tras cumplir su propósito. Eso lo afirma Vladimir Valerievich Dolyaninov, comandante del 6º Regimiento de Tanques de la Guardia Rusa. El soldado vivió una terrible experiencia al ser abandonado 6 días en Pokrovsk.
sobreviviendo solo con manzanas y corteza de árbol. La crueldad de Putin se ha vuelto evidente para Delianinov. El 15 de noviembre, Focus Online informó sobre varios videos del soldado ruso explicando sus motivos. Delianinov debió prever la reacción del líder de Rusia antes de que su unidad atacara los bastiones de Donetsk en Ucrania. Delianinov contó a Focus Online que sus superiores le ordenaron disparar a 5 de sus propios soldados antes de una operación. Delianinov dijo que se negó a cumplir esa orden, la cual parece haber sido dada porque los soldados se negaban a participar en un asalto a Pokrovsk. Delianinov evitó cumplir la orden al convencer a los 5 de unirse a su unidad y participar juntos en el próximo ataque. El soldado ruso ignoraba que solo retrasaba la muerte de sus compañeros. Al llegar el asalto, Delianinov rápidamente se dio cuenta de que los altos mandos de Rusia no habían proporcionado casi nada de lo que sus fuerzas necesitaban para tener una oportunidad de éxito. El regimiento de tanques de la Sexta Guardia no tenía apoyo de tanques y los suministros que llevó a la batalla eran mínimos. El contraataque ucraniano devastó la unidad y dejó a Delianinov gravemente herido por metralla y una lesión en la pierna que le impidió caminar. Un país civilizado haría todo para rescatar a su soldado herido del campo de batalla. Rusia abandonó a Delianinov. Al final, siempre hay más soldados para la picadora de carne de Pokrovsk. Herido y sangrando, el soldado ruso sabía que debía decidir. Podía morir ahí o intentar escapar sin ayuda de su país. Durante los siguientes 6 días, Focus Online informa que Delianinov se arrastró por el campo de batalla de Pokrovsk. Su herida le impedía caminar. Sin embargo, su mayor problema era algo que mencionamos antes, la total falta de suministros. Delianinov tenía a algunos de sus compañeros con él y sobrevivieron, con unas cuantas manzanas y comiendo corteza de árbol siempre que podían. No hay comida ni bebida, solo manzanas. Antes comía corteza. Los suministros son horribles, dice Delianinov. Eso no es ninguna novedad para cualquiera que haya estado siguiendo la mala gestión de suministros de Rusia desde el inicio de la guerra. A menudo falta comida para sus soldados porque Rusia busca ahorrar o no puede entregar suministros, justo para que fracasen en sus asaltos. La situación es tan grave que muchos soldados rusos buscan alternativas para obtener suministros básicos. Eso es según el Kiev Post, que dijo en un informe del 19 de septiembre que algunos soldados rusos tienen que recurrir al financiamiento colectivo para conseguir los suministros que necesitan. No nos dan garrafas de gas. Lo que recibimos es carne enlatada, granos y cigarrillos, y eso es todo, nada más. Debemos comprarlo de más o recibirlo de casa. Según el medio, un soldado ruso lo dijo en una llamada interceptada. Parece que las fuerzas de Rusia se enfrentan a una situación de todo o nada. En el caso de Delianinov, su unidad debió tener algo de gasolina, más aún porque opera tanques. Eso fue claramente a costa de la comida. Sobre el soldado ruso anónimo en la llamada interceptada, reciben comida, pero nada que les ayude realmente a combatir a Ucrania. Ambas situaciones son desesperadas, y ambas resaltan lo poco que Putin se preocupa por los soldados que envía al frente. Para el líder ruso, solo son carne de cañón, por eso pueden sacrificarse y dejarse en Pokrovsk. Otros soldados rusos están incluso peor que Delianinov. En abril, The Express publicó un artículo sensacionalista que afirmaba que soldados rusos morían de hambre, al grado de que algunos de ellos recurrían a matar y comer perros solo para sobrevivir. El medio publica parte de una conversación interceptada por la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, donde una mujer tiene conocidos en el ejército de Putin. Han estado sentados en una trinchera durante 2 semanas. Se les acabó la comida. Comieron lo que tenían, dijo la persona que llamó y no fue identificada. Otra llamada interceptada, esta vez proporcionada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, mostró a un soldado ruso no identificado diciéndole a un camarada: todo está mal. Los ucranianos nos están derrotando y no hay comida, solo perros. Hoy comimos un Yorkie, un Yorkshire Terrier. Solo hay una conclusión que sacar de todo esto. Rusia no provee a sus tropas lo necesario. Ese fue el caso de Delianinov, quien sobrevivió con lo que hallaba mientras intentaba volver a su base rusa cerca de Pokrovsk. Pero de alguna manera, el soldado ruso sobrevivió. Incluso logró llegar arrastrándose hasta una posición de la 24A Brigada de Rusia, creyendo que ahí sería rescatado y evacuado de Pokrovsk. Delianinov estaba equivocado. Todo lo que el soldado descubrió al llegar a la base fue que su unidad ni siquiera había intentado evacuarlo cuando resultó herido. Fue abandonado en el campo de batalla y sus unidades solo lo reportaron como desaparecido, sin buscarlo. Esa revelación provocó una amarga declaración de Delianinov en línea. A los heridos no los evacúan, solo los dejan morir. Eso le pasó a Delianinov, pero logró sobrevivir. Cuando pudo hablar, expresó mucho sobre cómo lo trataron sus comandantes. El soldado ruso
señala que la nueva táctica de enviar pequeños grupos con equipo mínimo a territorio ucraniano es peligrosa. Esos soldados marchan por días, cruzando campos minados y bajo fuego. Y si esos soldados realmente logran llegar a la línea del frente, prácticamente no tienen ningún apoyo. Delianinov afirma que Rusia asesina deliberadamente a sus propios hombres. La situación en Pokrovsk es ahora peor que la batalla que evidenció la insensibilidad de Putin hacia sus soldados. La batalla de Bakhmut. Esto es aún peor. Parece que todos fueron enviados a morir. Es una porquería, dice el soldado acosado. Maldita sea, chicos jóvenes están muriendo aquí uno tras otro. Está jodido. Para apreciar la verdadera magnitud de lo que Delianinov quiere decir aquí, es importante darse cuenta de eso. La batalla de Bakhmut vio a Rusia perder lo que en ese momento parecía una cantidad enorme de soldados para ganar un asentamiento ucraniano. En marzo de 2023, cuando la batalla aún seguía, The Guardian informó que Rusia ya había perdido hasta 30.000 de sus soldados luchando por la ciudad. Al final de la batalla, que Rusia logró ganar a través del puro sacrificio de soldados que Putin designó como carne de cañón, el número de bajas fue mucho mayor. ¿Cuánto más alto? En junio de 2023, Reuters informó que algunos analistas militares creen que Rusia perdió casi 10.000 de sus soldados en la brutal batalla por la ciudad. En cuanto a si eso es peor que lo que le está pasando a Rusia en Pokrovsk en este momento, hay varias sugerencias de que sí lo es. El excolumnista de Forbes, David Axe, afirmó que Rusia perdió 10.000 soldados solo en la lucha por Pokrovsk de enero a octubre de 2025. Tenga en cuenta que los combates ya habían comenzado antes de 2025 y todavía continúan. En octubre mismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia había sufrido 25.000 muertes confirmadas de soldados, la mayoría de ellas en la dirección de Pokrovsk. Publicamos un video sobre ese mes sangriento. Puedes verlo para más detalles. Esos son al menos 125.000 bajas en Pokrovsk desde principios de 2025. Delianinov tiene razón. Putin abandona a sus soldados en Pokrovsk y ha perdido tantos que la batalla por la ciudad es la más dañina para Rusia desde que inició la guerra en Ucrania. Delianinov no terminó ahí con sus acusaciones. Delianinov afirma que Putin no solo abandona a sus soldados en Pokrovsk, sino que permite que sean extorsionados mientras sobreviven en el frente. Se requiere que los soldados rusos transfieran entre 15.000 y 20.000 rublos cada uno, lo que equivale a entre $1.842 y $2.460, a lo que vagamente se denomina un fondo de la compañía. Las donaciones dicen ser voluntarias, pero realmente no lo son. Delianinov afirma que los soldados rusos desconocen el destino y uso de ese dinero. Peor aún, dice que quienes podrían testificar contra sus superiores han sido asesinados sistemáticamente. Rusia permite que sus comandantes actúen impunemente, incluso asesinando, y abandona a soldados que no sirven a Putin. La historia de Delianinov refleja abandono, enojo y explotación. También podrías pensar que lo que reporta es un caso aislado. Quizá Rusia no dejó morir a este soldado en Pokrovsk. Tal vez simplemente se le escaparon, o sus compañeros realmente pensaron que estaba muerto. Hay muchas más historias sobre los horrores que Rusia está cometiendo contra sus propios soldados, que respaldan lo que dice Delianinov. Solo en el tema del abandono, la evidencia se acumula de que Putin sigue dejando morir a sus tropas. Considera lo que ocurría en el delta del Dnieper a finales de octubre. El 23 de ese mes, el Independent informó que las tropas rusas en ese delta estaban atrapadas en lo que el medio llama una zona de muerte, patrullada constantemente por los drones de Ucrania. Allí, los soldados se mueren de hambre igual que Delianinov, y están recurriendo a beber agua directamente del sucio río Dnieper. Al menos los soldados que están sobreviviendo están haciendo eso. Desde enero, 5.100 soldados rusos en ese delta han muerto, algunos por inanición por falta de suministros. Aquí hay muchos ecos de la historia de Delianinov, y lo más probable es que aquellos que están sobreviviendo en el delta del Dnieper ni siquiera vayan a ser rescatados o evacuados. Rusia ha tenido un historial muy malo en ese aspecto durante gran parte de la guerra. En julio de 2024, Medusa publicó un artículo sobre eso. Incluso los médicos del Ministerio de Defensa ruso creen que al menos algunos de los soldados rusos gravemente heridos que han muerto en el campo de batalla podrían haberse salvado si hubieran recibido atención médica. Los médicos afirman que la atención médica de emergencia no ha podido implementarse en Ucrania, y los soldados rusos lo están pagando. UNN respaldó esto con un artículo que cubre un informe de los servicios de inteligencia del Reino Unido, que afirma eso. Muchos rusos heridos mueren en Ucrania porque Rusia no tiene tiempo para evacuarlos. La falta de vehículos blindados y la amenaza del uso de vehículos aéreos no tripulados provocan retrasos significativos en la evacuación de soldados rusos heridos, afirma el informe. Esto casi con toda seguridad aumenta la probabilidad de lesiones más graves y muertes
entre aquellos que finalmente logran evacuar a través del sistema médico. No es solo que Putin abandone a sus soldados, Rusia es tan deficiente médicamente en la guerra que incluso los evacuados tienen alta probabilidad de morir. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, SEPA, dice que es una sombría elección para los soldados rusos. Luchan o mueren. El medio informa que muchos heridos rusos no reciben atención médica, y quienes sí, reciben una atención insuficiente. A Putin tampoco le importa. Los soldados evacuados no son abandonados, solo los regresan al frente aunque no estén recuperados, según SIPA. Gennady Krasnikov, jefe de la Academia Rusa de Ciencias, afirmó que el 98% de las tropas rusas heridas volvieron al combate, según SIPA, en junio de 2025. Él lo atribuyó a los logros de la medicina rusa, pero los datos mostraron que soldados no totalmente recuperados eran enviados de nuevo a luchar. La mayor prueba de que a Putin no le importa la vida de sus soldados es la proporción de rusos muertos frente a heridos. En octubre, Político informó que esta proporción era de un soldado ruso muerto por cada 13 heridos. Esta es una proporción tan baja que significa que se estima que más del 40% de las bajas rusas son soldados que mueren en combate. La falta de entrenamiento en medicina táctica es una de las razones mencionadas para esta proporción. Todo se resume a lo que Delianinov dice en su historia. Rusia abandona frecuentemente a sus tropas y lo repite en Pokrovsk. No importa si el abandono es literal, como con Delianinov, o por falta de atención médica o suministros. Putin ve a estos soldados como carne para ser arrojada a Ucrania, y ya está claro que está contento de que esa carne sea triturada. Si eso significa que Rusia avanza, aunque sea unos cuantos metros más cerca de la ciudad de Pokrovsk. Y no es solo el abandono lo que debe preocupar a un soldado ruso. Piensa en el inicio de la historia de Delianinov. Su calvario comenzó cuando sus comandantes le ordenaron matar a 5 de sus compañeros. Esta orden de matar a quienes desobedecen no es ajena para Putin. Igual que los problemas de abandono, el líder ruso utiliza a sus comandantes militares para garantizar la situación de luchar o morir descrita por SIPA. El 30 de octubre, The Guardian reportó que comandantes rusos ejecutan a soldados que rechazan luchar en esta guerra interminable. En otros casos, los soldados son enviados a misiones suicidas. Eso inevitablemente los llevará a la muerte, lo que significa que Putin los utiliza para desperdiciar una bala ucraniana más antes de que mueran. The Guardian informa que Berska, un medio independiente, realizó el hallazgo tras recopilar testimonios de exsoldados, familiares de rusos fallecidos y quejas oficiales. Se revisaron videos filtrados y el medio reporta haber hallado al menos 150 muertes ordenadas por comandantes rusos a sus propias tropas. El medio añade que la cifra real podría ser mucho mayor. Se informa que las tropas que desobedecían órdenes eran arrojadas a fosas cubiertas con rejillas de metal, rociadas con agua y golpeadas durante horas o incluso días. Dice The Guardian. La investigación halló que en algunos casos los obligaron a pelear entre ellos en batallas estilo gladiador hasta la muerte. Y si eso no fuera lo bastante retorcido, un informe del Telegraph del 17 de octubre revela que algunos soldados rusos incluso han sido esposados a árboles y dejados sin comida ni agua como castigo. Eso combina lo peor de las dos partes de la historia de Delianinov, el abandono y los comandantes ordenando la muerte de sus propios soldados. De repente, la historia del soldado ya no parece tan fuera de lo común. La historia de Delianinov solo se suma a otras de Putin abandonando o maltratando soldados rusos, ya sea en Pokrovsk u otro lugar. Con esta evidencia, no sorprende que ningún equipo médico haya ido por Delianinov. En el contexto de cómo Rusia parece tratar a sus heridos, eso es lo que suele pasar. El soldado tuvo que arrastrarse durante 6 días sin comida, solo para recibir tratamiento para sus heridas. No sorprende que sus antiguos compañeros pensaran que Delianinov estaba muerto o desaparecido. Esto parece ser común en el ejército de Putin. Si dejas de avanzar contra el enemigo, eres inútil. Los comandantes rusos ven a sus soldados como prescindibles porque Putin los trata así. En julio, el Wall Street Journal apoyó esta opinión con un perfil de otro soldado ruso, Mikhail Simdiankin, un graduado universitario que se unió al ejército ruso, después de ver un cartel de reclutamiento que le decía que recibiría un pago generoso por hacer el trabajo de un hombre de verdad. Simdiankin pronto descubrió en qué consistía realmente ese trabajo, cuando se encontró en las líneas del frente en Ucrania, apenas 3 semanas después de haberse alistado. Simdiankin resultó herido inevitablemente. Los comandantes ordenaron a Simdiankin atacar una fábrica en ruinas donde más de 20 compañeros hambrientos y heridos se refugiaban. Durante meses, Ucrania se acercaba por 3 frentes, dice el soldado ruso. Casi todos los 100 soldados de su grupo murieron o resultaron heridos graves. Simdiankin sobrevivió
y tenía un mensaje simple que dar mientras estaba en un campo de prisioneros de guerra en Ucrania. Nuestros comandantes nos veían como prescindibles. No les importaba si sobrevivíamos o no. Delianinov coincidiría tras su experiencia. Nada de esto es accidental. Abandonar a las tropas es parte del plan de Putin, y es algo que ahora estamos viendo en Pakrovsk, tal como lo hemos visto a lo largo de toda la guerra. La actitud insensible de Putin hacia sus propias tropas no puede continuar por mucho más tiempo, aunque sea solo por razones prácticas y no por compasión. La OTAN está al borde de la guerra con Rusia, y los primeros disparos podrían ocurrir mucho antes de lo anticipado, tal vez incluso tan pronto como en 2026, eso es según el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, quien recientemente reveló que gran parte de Europa podría haber experimentado su último verano de paz en mucho tiempo. Es una perspectiva aterradora, pero una que las naciones europeas y toda la alianza de la OTAN deben tomar en serio si quieren estar preparadas para lo que sea que Rusia tenga planeado para ellas. Pistorius comentó esto en una entrevista con el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, el 15 de noviembre en honor al 70º aniversario de las Fuerzas Armadas Alemanas. La entrevista trató primero sobre las Fuerzas Armadas Alemanas y el periodo de Pistorius en el cargo, pero el tema de discusión rápidamente se centró en Vladimir Putin y la guerra en Ucrania. Cuando le preguntaron a Pistorius si el gobierno alemán respondía con suficiente rapidez ante amenazas emergentes, el ministro respondió lo siguiente: Putin no oculta sus fantasías imperiales, donde nuestra libertad y orden no significan nada. Debemos responder rápido y con decisión a esta amenaza fortaleciendo nuestra defensa. Falta mucho por hacer. Las Fuerzas Armadas llevan décadas descuidadas. La infraestructura está parcialmente deteriorada y el número de personal se ha reducido drásticamente. En mi opinión, los partidos del Centro Democrático han interiorizado la necesidad de tomar medidas decisivas. Todos trabajamos juntos en esto. En los últimos años cambiamos de rumbo juntos. Pero también es verdad esto. Debemos volvernos aún más rápidos en todo lo que hacemos. La respuesta reúne declaraciones de funcionarios europeos y de la OTAN, como su secretario general, Mark Rutte, quien ha pedido reiteradamente a los países miembros aumentar el gasto y modernizar su defensa, así como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien en varias ocasiones ha expresado su preocupación de que al menos algunos miembros de la alianza no se están moviendo lo suficientemente rápido para prepararse ante una posible invasión rusa. En febrero, Zelensky fue directo al evaluar la preparación militar de Europa y declaró lo siguiente: sobre la fuerza de tropas, cantidad de soldados, flota, fuerza aérea y drones. Honestamente, creo que Europa es débil hoy en día. Meses después, alertó sobre una posible invasión rusa en 2030. Creemos que a partir de 2030, Putin puede tener capacidades significativamente mayores. Hoy, Ucrania lo está deteniendo. No tiene tiempo para entrenar al ejército. Más recientemente, a finales de septiembre, Zelensky reiteró su creencia de que Putin tiene planes mucho más allá de Ucrania, diciendo ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York que el presidente ruso seguirá impulsando la guerra, haciéndola más amplia y profunda, a menos que se le detenga. Rutte coincidió, declarando en un discurso en Chatham House en Londres este año, que Rusia podría atacar a países de la OTAN en los próximos años. En cuanto a municiones, Rusia produce en 3 meses lo que toda la OTAN produce en un año. Se espera que su industria de defensa produzca 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander este año. Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de 5 años. No nos engañemos, todos estamos ahora en el flanco oriental. La nueva generación de misiles rusos suele superar la velocidad del sonido. La distancia entre las capitales europeas es solo cuestión de minutos. Ya no hay Oriente ni Occidente, solo la OTAN. Ahora Pistorius, citando a funcionarios e historiadores militares, señala que la invasión rusa podría ocurrir mucho antes del 2030, considerada antes como una fecha optimista. Cuando se le preguntó si Alemania tiene suficiente tiempo para fortalecer sus defensas y modernizar su ejército antes de que Putin ataque, el ministro de Defensa respondió: la pregunta es especulativa. Expertos militares e inteligencia pueden estimar cuándo Rusia reconstruirá sus fuerzas armadas, hasta el punto de poder atacar a un estado miembro de la OTAN en el este. Siempre hemos dicho que esto podría ser el caso a partir de 2029. Ahora, sin embargo, hay otros que dicen que esto es concebible ya en 2028, y algunos historiadores militares incluso creen que ya tuvimos nuestro último verano de paz. El tiempo entre hoy y cuando Rusia decida invadir
sigue haciéndose cada vez más corto, y Bastorius no fue el único personaje político de alto perfil que hizo una afirmación de este tipo en los últimos días. El 17 de noviembre, mientras hablaba en una conferencia en Vilna, la capital de Lituania, el comisionado europeo de defensa, Andreas Kubilius, dijo que varios servicios de inteligencia de la Unión Europea creen que Rusia podría probar la fuerza de la OTAN antes de 2030. Una de las principales preguntas para la Unión Europea y la OTAN es cómo defender a los países bálticos y aprender de Ucrania. La urgencia de la pregunta surge por declaraciones públicas de nuestros servicios de inteligencia, como los de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y nuestra región. Putin podría probar el artículo 5 en los próximos 2 a 4 años. Antes de 2030, Kubilius ha hecho afirmaciones similares antes. En mayo de este año, un entrevistador le preguntó claramente cuándo espera que Rusia ataque a la Unión Europea. Respondió: sobre este tema, yo pongo atención a lo que dicen los servicios de inteligencia, no los políticos. Los servicios de inteligencia en Alemania, Dinamarca y otros están diciendo que Rusia podría estar lista para atacarnos, o, como dicen, probar el artículo 5 antes de 2030. Algunos creen que podría suceder incluso antes, dentro de los próximos 3 años. La razón de esto es clara. La economía de Rusia se ha convertido en una economía de guerra y está produciendo muchas armas. Al mismo tiempo, y esto es aún más importante, ya no es posible simplemente regresar la economía a su estado anterior. Entonces, ¿habrá paz o alto al fuego en Ucrania? Rusia seguirá produciendo y acumulando tal cantidad de armas que eventualmente le permitirá lanzar una nueva agresión. Kubilius afirmó recientemente que los objetivos más probables de la agresión de Putin son los estados bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. Sin embargo, agregó que, sin importar qué nación específica elija Putin como objetivo, será una agresión también contra toda la OTAN y contra toda la Unión Europea. La OTAN y la Unión Europea deben estar preparadas para responder cuando llegue el momento. Afortunadamente, muchas naciones están a la altura de las circunstancias, aumentando su gasto en defensa y tomando medidas audaces y significativas para modernizar sus fuerzas armadas, mejorar sus arsenales y reforzar la defensa de sus fronteras, en preparación para lo que está por venir. Algunos todavía se están quedando atrás, pero otros están dando los ejemplos correctos, como Polonia, que lidera no solo el gasto en defensa europeo, sino también el de la OTAN, dedicando la asombrosa cantidad del 47% de su Producto Interno Bruto a inversiones militares en 2025. Alemania también está asumiendo un papel de liderazgo en este ámbito, y lo ha hecho desde las primeras etapas de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, fue solo unos días después de que comenzara la invasión, cuando el entonces canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que Alemania aumentaría drásticamente su gasto en defensa a más del 2% de su Producto Interno Bruto, diciéndole al Bundestag: tendremos que invertir más en la seguridad de nuestro país para proteger nuestra libertad y democracia. Hasta ese momento, Alemania había resistido los llamados de Estados Unidos y otras naciones de la OTAN para aumentar su gasto en defensa, invirtiendo solo el 1.5% de su Producto Interno Bruto en 2021. Esto se debía a posturas antimilitaristas y pacifistas en la población alemana, y a la creencia de que Rusia no atacaría a la OTAN ni habría guerras terrestres a gran escala en Europa. La invasión ilegal de Putin cambió todo eso, y Alemania tuvo que adaptarse o enfrentar la amenaza cada vez más creíble de una invasión e incluso de la aniquilación. Así que, además de gastar mucho más, hay planes para invertir aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto alemán en defensa. Para 2029, los líderes de Alemania realizaron cambios estructurales y mejoras esperadas en sus fuerzas militares. El propio Pistorius anunció estos cambios en abril de 2024, revelando primero que la Bundeswehr, o Fuerzas Armadas Alemanas, cambiaría de tener 2 centros de mando militar separados, uno para planear y ejecutar despliegues en el extranjero y otro encargado de la defensa de Alemania. Tener un solo mando militar operativo unificado para decisiones más rápidas y mayor eficiencia. Anunció que el Departamento de Ciberseguridad e Información de la Bundeswehr se convertirá en la 4ª rama de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Una clara señal de que Alemania comprende los crecientes riesgos de guerra electrónica, ciberseguridad y amenazas híbridas. Alemania ha generado impacto en producción y adquisición, siendo su mayor empresa de defensa y la 5ª de Europa. Rheinmetall recibió un contrato de 85.000 millones de euros, equivalente a 985.000 millones de dólares, para entregar proyectiles de artillería de 155 milímetros a las Fuerzas Armadas del país.
con entregas que comenzarán en 2025, y los líderes de Alemania también han estado considerando la compra de tanques de batalla principales adicionales, vehículos de combate de infantería y helicópteros. Hace apenas unos días, Berlín también aprobó un nuevo Plan Nacional de Servicio Militar para aumentar el número de soldados en servicio activo en sus Fuerzas Armadas. El nuevo esquema obligará a hombres alemanes desde 18 años a llenar un cuestionario sobre su idoneidad para servir, y las evaluaciones militares iniciarán en 2027. Esto debería desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de Alemania por formar el ejército convencional más fuerte de toda Europa. El jefe de Rheinmetall, Armin Pavacher, dijo a la BBC que ve posible alcanzar este objetivo en 2029. Es un plan ambicioso, pero Alemania quizá no tenga los 4 años necesarios para lograr sus metas, ya que Putin podría preparar su invasión para 2028, 2027 o incluso 2026. Afortunadamente, Pistorius sigue confiado en que, incluso si un ataque ruso llega antes de lo esperado, Alemania sigue en buena posición para defenderse y apoyar a otras naciones de la OTAN. La Bundeswehr está en una condición significativamente mejor de lo que a veces sugieren los informes de los medios. Y, sobre todo, las Fuerzas Armadas están considerablemente mejor equipadas que hace unos años. Vamos por buen camino. Estamos acelerando el paso. Por ejemplo, hemos firmado muchos más contratos para sistemas de armas que en años anteriores. Tenemos un plan para aumentar personal e infraestructura. E incluso antes de que entre en vigor el nuevo sistema de reclutamiento, el número de solicitudes y reclutas está aumentando. Esto ya está teniendo un efecto notable dentro de las filas. Y sí, todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos por buen camino y tenemos planes ambiciosos. Comentando sobre la OTAN en general, él declaró: "No deberíamos dar la impresión de que la OTAN no puede defenderse a sí misma. Sí puede. Tiene gran potencial disuasivo, tanto convencional como nuclear. De cualquier manera, tenemos fuerzas armadas listas para el combate. Pero sí, necesitamos equiparlas aún mejor". Este fue un tema familiar a lo largo de la entrevista de Pistorius. Reconoció varias veces que las naciones de la OTAN están listas y capacitadas para defenderse de los ataques de Putin. También señaló que la alianza aún tiene camino por recorrer y necesita acelerar tanto como pueda para colocarse en la mejor posición posible. Sí, y cuando ocurra una invasión rusa, destacó la importancia de una adquisición rápida, eficiente y estratégica, al mismo tiempo que hizo un llamado a las empresas individuales del sector defensa para que hagan su parte en acelerar la modernización militar. En todos los ámbitos, el punto crucial es que seamos confiables en nuestras adquisiciones a largo plazo. Establecimos el requisito previo con una exención sectorial y un compromiso claro con el gasto en defensa. También estamos generando mejores condiciones para expandir la industria de seguridad y defensa en Alemania. La ley para agilizar la planificación y adquisición también es clave en esto. También se espera que sea aprobada por el Parlamento este año. Pero también está claro que las empresas mismas deben volverse aún más rápidas al establecer y expandir la producción. No hay duda de que la rapidez es esencial, incluso si los expertos se equivocan y Rusia no ataca hasta 2029 o 2030, eso aún deja muy poco tiempo para que los países de todo el continente europeo se preparen para lo que está por venir. Aunque el ejército ruso no ha logrado los avances que Vladimir Putin deseaba, y ha sufrido grandes pérdidas, eso es innegable. También ha causado enormes daños, destrucción y caos en toda Ucrania, con informes de más de 50.000 bajas civiles a lo largo de la guerra hasta ahora, junto con alrededor de 40.000 bajas militares, incluso si Rusia tiene pocas posibilidades reales de salir victoriosa en cualquier tipo de conflicto directo con la OTAN. Aún puede causar gran devastación y enormes pérdidas de vidas, una posibilidad real para cualquier país en la mira del Kremlin. Cuanto más puedan prepararse esos países hoy, más vidas podrán salvar si y cuando la guerra llegue a sus puertas. Aunque es poco probable que Alemania esté en la línea de fuego pronto, Rusia podría planear atacar a los países bálticos o Polonia antes de avanzar más al oeste. Además, las Fuerzas Armadas de Rusia ahora dependen mucho de ataques aéreos con misiles de largo alcance y enjambres de drones. No necesariamente tiene que atacar solo a los países más cercanos a ella. Podría lanzar salvas de misiles a objetivos a cientos de millas, incluso grandes ciudades y capitales de Europa Occidental. Como vimos en septiembre, cuando drones rusos cruzaron el espacio aéreo polaco, las naciones de la OTAN aún no parecen totalmente preparadas para contrarrestar este tipo de guerra. Polonia y varios aliados enviaron aviones de combate al detectar los drones rusos, pero solo pudieron derribar 4 de ellos. Ucrania, por su parte,
derriba cientos de drones del Kremlin en una sola noche. Depende de su avanzado sistema de defensa aérea para proteger sus ciudades e infraestructura de los ataques rusos sin precedentes. Esta es claramente un área en la que Europa necesita mejorar. Porque sí y cuando comience un ataque ruso, sin duda, el Kremlin usará su creciente y avanzado ejército de drones para causar la mayoría de los daños iniciales. Polonia, los estados bálticos y otros países deberán fortalecer sus defensas para responder más rápido y eficientemente. Y hay mucho más que pueden aprender de Ucrania en este sentido. Como dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague. El único experto en el mundo en este momento en cuanto a capacidades antidrones es Ucrania, porque están combatiendo los drones rusos casi todos los días. Necesitamos tomar todas las experiencias, toda la nueva tecnología, toda la innovación de Ucrania e incorporarlas a nuestro propio rearme. Pistorius también tocó el tema de los drones durante su entrevista con Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, señalando su creciente importancia en la guerra moderna y destacando los esfuerzos de Alemania para impulsar una innovación más rápida en este sector. La guerra en Ucrania demuestra la enorme importancia de los drones en la guerra moderna. Sin embargo, el equipo pesado seguirá desempeñando un papel crucial. Los expertos militares nos dicen que la guerra del futuro será una guerra de armas combinadas, que involucrará obuses, tanques y aviones, así como el ciberespacio y, por supuesto, sistemas aéreos no tripulados. En el desarrollo de drones, los ciclos de innovación son cada vez más cortos. En solo 2 o 3 meses, la tecnología cambia mucho, incluso en defensa contra drones. Por lo tanto, no tendría sentido para nosotros almacenar hoy en día drones por valor de miles de millones de euros. Eso quedaría obsoleto pasado mañana. En su lugar, vamos a buscar nuevos métodos de adquisición. Los crearemos nosotros, uniendo usuarios y desarrolladores desde el inicio. Con las empresas, garantizaremos la producción rápida en masa de estas variantes avanzadas ante una defensa. Otros países deberían seguir el ejemplo alemán. La tecnología de drones está evolucionando a un ritmo sorprendentemente rápido, con Ucrania refinando continuamente sus diseños y presentando vehículos aéreos y de superficie no tripulados más nuevos, avanzados y capaces para realizar asaltos en la línea del frente y ataques profundos contra activos rusos. Incluso en un año, los drones que sobrevuelen Donetsk y regiones rusas podrían ser muy distintos a los actuales, especialmente cuando los ingenieros integran tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el diseño de drones. Los países de toda Europa deben hacer todo lo que esté en su poder para primero ponerse al día con países como Rusia y Ucrania en lo que respecta al desarrollo de drones, y quizás incluso superar a Rusia, al fabricar unidades más avanzadas, eficientes y efectivas que puedan ser utilizadas para diversos propósitos como reconocimiento, interceptación y ataques aéreos en caso de que alguna vez estalle una guerra. Pero no solo en drones, países como Alemania buscan adelantarse. Al ser consultado sobre las Fuerzas Armadas alemanas, en 2030 Pistorius se mostró optimista y fijó metas claras para Alemania y la OTAN. Nuestro plan para 2030 es tener una reserva de más de 20.000 soldados. Nuestras fuerzas en servicio activo habrán crecido a entre 210.000 y 220.000. Habríamos acelerado aún más nuestros procesos de adquisición. Nuevos F-35 helicópteros Chinook y sistemas Leopard 2A8 y Sky Ranger estarán operando en el ejército. Una brigada lituana completamente desplegada ya habrá estado estacionada en el flanco oriental de la OTAN durante varios años. Estoy seguro de que este proyecto será un modelo y ejemplo para otras unidades. Al mismo tiempo, espero que nosotros en la OTAN mantengamos la unidad que todavía disfrutamos hoy, y aquellos que hoy tienen 18 años mirarán atrás con orgullo su servicio militar para nuestro país. Varios países también tienen planes ambiciosos para 2030 o después, pero con más expertos alertando sobre una posible invasión rusa el próximo año. Muchos podrían querer replantear sus tácticas y enfocarse en sus prioridades más urgentes en los próximos meses, antes de que sea demasiado tarde. De hecho, hay algunos expertos que argumentan que la guerra con Rusia, en efecto, ya ha comenzado. Puedes aprender más sobre eso en este video, que explora cómo el Kremlin está usando drones, tácticas psicológicas, sabotaje y guerra de información para debilitar a Europa antes de que se dispare el primer tiro. O mira este video para aprender más sobre cómo Alemania se está preparando para un conflicto con el Kremlin, profundizando en los detalles de los planes de modernización militar de Berlín. Recuerda suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al tanto de todas las últimas noticias de última hora, informes militares y evaluaciones de expertos sobre la guerra en Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.